Bienvenido a Media Poyen, el talk show creado por Hugo López para dar voz en un tono distendido, sin filtros y sin humo a los profesionales más top del ecosistema de la publicidad online en la comunidad hispanohablante. En el episodio de hoy estaremos charlando con Xavi Esqueriguela sobre las claves para montar una agencia de marketing rentable y escalable. ¿Estás listo, Media Poyer? ¡Comenzamos! Pues nada, tenemos aquí en el nuevo episodio de Mediapoint a Xavi Esqueriguela. Es un placer tenerte aquí, Xavi. Para poner un poco en contexto, yo conozco a Xavi de mis años en Starlight, sobre todo el primer año donde yo llevaba la parte más orgánica. Él estaba en una agencia que se llama JeffNet, que además ahora seguramente nos hablará de ella, y él llevaba la parte de Paid como agencia. Entonces lo conocí ahí. Es un tío que desde que lo conocí, la verdad es que hemos estado en contacto. Algunas etapas más, otras etapas menos, pero bueno, es un tío que tengo mucho aprecio, que además es un crack en lo que hace, tiene mucha experiencia tanto en la parte paid de gestión de campañas como también en la parte de agencia. Y nada, los queridos oyentes, si habéis leído el título del podcast, vamos a hablar de agencia, ¿no? De cómo crear una agencia, hacerla rentable y hacerla escalable, que es como el siguiente paso y al que más prácticamente todo el mundo que monta una agencia quiere llegar. Así que nada, tenemos, como he dicho, a Xavi Esqueriguela. En primer lugar, Xavi, muchas gracias por estar aquí. Y empezamos con la primera pregunta. Cuéntanos un poco quién es Xavi Esqueriguela, su bagaje profesional. Cuéntanos un poco de ti. Genial, Hugo. Bueno, gracias a ti, sobre todo, por la invitación y el placer es mío de estar aquí charlando un ratito contigo. Y sí, te explico un poquito para que tanto tú no, pero la audiencia que nos pueda escuchar ya me pueda ubicar un poquito más. Yo creé mi primera agencia de marketing digital hace aproximadamente 12 años, que como bien has dicho es JeffNet, esta agencia, que es una agencia que sigue funcionando, ¿eh? No estoy en ella, pero es una agencia que sigue en marcha. Y claro, en ese momento, hace 12 años, el marketing digital no tenía nada que ver con lo que es el marketing digital de ahora. En ese momento nos encontrábamos con ciertas dificultades a la hora de crear y escalar la agencia, que no son dificultades con las que nos encontramos ahora. Sobre todo porque el grado de concienciación de los clientes en ese momento, o el grado de conciencia, era mucho más bajo que ahora, ¿no? Quizás en ese momento tenías que educar a la audiencia, educar a los clientes para hacerles ver la importancia que tiene invertir en marketing digital. Pero bueno, fuimos creciendo. Yo he estado 10 años gobernando esa agencia junto con 2 socios más, pero luego entraron 2 socios más, que acabamos siendo 5. Y ahí aprendí, pues bueno, todo sobre el modelo agencia, las cosas que se tienen que hacer, las cosas que no se tienen que hacer. Y ahí es donde realmente aprendí todo esto. Y bueno, por varios motivos me despegué de esa agencia. Y todo lo que pude aprender durante ese periodo es lo que he puesto en práctica en mis agencias actuales. La primera la creé hace 2 años, Ads&Roll, y la siguiente la creé hace 1 año, Funnel Crash, y gestionando las 2 en paralelo. Entonces, este ha sido un poquito el recorrido. Vale, y cuéntanos un poco de qué son las agencias, porque sé que una está especializada en una cosa y otra en otra, para que la audiencia lo sepa, ¿Xavi? Sí. Bueno, el motivo básicamente de tener 2 agencias es porque cada agencia va dirigida a una tipología de cliente diferente. Además, el servicio también es diferente, ¿no? En el caso de Ads&Roll, estamos totalmente enfocados en la parte de tráfico. Con estrategias multicanal, estamos muy enfocados en la parte de YouTube Ads, pero siempre tenemos una visión totalmente multicanal y ofrecemos un servicio que incluye Facebook Ads, Google Ads y todo lo que consideremos que pueda ayudar a que el proyecto funcione correctamente. Y luego la siguiente agencia, que es Funnel Crash, también hacemos un servicio de tráfico, pero es una parte pequeña de todo lo que es el servicio que damos en la agencia. En Funnel Crash estamos enfocados en infoproductores. Los infoproductores, como bien sabéis, necesitan de una estrategia de embudo y nosotros intentamos abordar estrategias full funnel, desde el tráfico hasta las landing page, estrategia, email marketing, creación de contenido, webinar, todo lo que pueda necesitar un infoproductor para conseguir esas ventas, ¿no? que se esperan. Vale. Una pregunta que le hago a todos los invitados, Xavi. En tu etapa profesional, desde que empezaste hasta el día de hoy, ¿mayor cagada, una cagada que hayas cometido
y algo de lo que te sientas orgulloso, un logro, el mayor logro que hayas conseguido como profesional. ¿Alguna parte mayor cagada? Algo, puede ser algo general, como una decisión a nivel importante, o algo que hayas liado en una campaña, que prácticamente todos los media buyers hemos tenido cagadas de esas, y luego algo de lo que te sientas orgulloso a nivel profesional de, jope, he conseguido esto y la verdad es que me ha costado mucho y es un gran logro para mí a nivel personal. Bien, a ver, a nivel cagadas muchas. Eh, recuerdo, bueno, podría mencionar dos, una más enfocada al media buyer, ¿no? De cagadas de estas que tú dices que cualquier tráfico le puede ocurrir, como por ejemplo un ajuste de presupuesto que tuve que hacer para un cliente que quería invertir 50 euros al día y le puse un cero de más y en una campaña de display, que además display se lo chupa todo, y me di cuenta al segundo día, por lo tanto 1.000 euros invertidos de manera totalmente ineficiente. Yo creo el cero en el media buyer yo creo que es común a todo el mundo, ¿eh? Yo creo que sí. Menos mal que fue Google, que fue la suite de Google en ese momento y que Google aquí reaccionó bien y bueno, nos devolvieron ese dinero, entendieron lo que había pasado y nos devolvieron el dinero. Pero a nivel de negocio, si tendría que mencionar alguna cagada o algo que creo que no hice bien y que tardé en hacerlo realmente bien, fue el hecho de no delegar. ¿Vale? Creo que estuve mucho tiempo intentando no delegar, absorber clientes y ser yo la persona que se encargara de gestionar estos clientes, y porque creía que, ostras, con lo que cuesta conseguir un cliente, como para delegarlo a otra persona y demás, ¿no? Y creía en ese momento que era lo que se tenía que hacer, pero es en el momento en el que empecé a delegar que me di cuenta de tiempo que llevaba haciendo las cosas no como debería, ¿no? Yo considero que eso a nivel de negocio es una cagada. Y luego, de lo que me siento orgulloso, pues hombre, de transformar una situación en la cual no era óptima para mí, como por ejemplo el hecho de desvincularme de una agencia y de la empresa que ha ayudado a crecer, ¿no? Que era una situación complicada para mí, convertirlo en una oportunidad. Y en ese momento... Ponemos en contexto, Xavi, que Jeffnet es una agencia tocha, es decir, a nivel España, primero, bueno, tú has dicho, lleva ya 12 años en el mercado y además es Google Partner Premier, o sea que es una de las agencias más grandes de España, digamos. Sí. Realmente, tanto a nivel de estructura, porque somos un equipo muy grande, como a nivel de volumen de inversión que se gestiona, además. Es una bestia, ¿no? Entonces, claro, yo por varios motivos me desvinculé de ello. Para mí, a nivel psicológico, fue un golpe fuerte, pero si me siento orgulloso de algo es de que esa situación la convertí en una oportunidad, y a pesar de que empecé de cero, conseguí unos resultados pues, que no tenía nada que envidiar a lo que estábamos consiguiendo en Jeffnet y en un periodo de tiempo muy corto, a nivel de facturación, a nivel de beneficios, a nivel de gestión interna de la estructura. Entonces, pues sí, me siento bastante orgulloso de lo que se consiguió en ese momento. Qué guay. Pregunta, ¿agencia generalista o especialista? Tanto porque, claro, a nivel de especialización podemos ir por parte de servicios, es decir, agencia especializada en YouTube Ads, agencia especializada en funnels de venta, agencia especializada en Facebook Ads, como también de sector, agencia especializada en restauración, agencia en infoproductores. Puedo entender ya por dónde va a ir tu respuesta, pero claro, sobre todo poniéndonos en la piel de personas que a lo mejor son freelance, que ya están escalando su facturación y quieren ya pasar al modelo de agencia. ¿Tú qué les recomendarías para gente que está empezando, sobre todo? ¿Ser generalista o especialista? Yo siempre recomiendo lo que a mí me ha funcionado, y yo soy muy fan de nicharme, de escoger un nicho, posicionarte y hacerlo muy bien en ese nicho. Eso es lo que te va a dar una captación y un volumen constante, porque a pesar de que te centres en un nicho, ese nicho seguramente sea lo suficientemente grande como para generar cierto volumen de negocio. Y luego ya siempre se está a tiempo de generalizar y de abrir otros servicios, upsells, cross-sellings y demás, ¿no? Pero a nivel captación de negocio, a mí me ha ido muy bien centrarme en su momento en Jeffnet fue Google Ads. Nos centramos en Google Ads, Google Partner Premier, captar clientes de Google Ads, y luego, evidentemente, pues
Si tienes a una persona de equipo que hace Facebook Ads, pues le vendes el servicio de Facebook Ads. ¿Por qué? Porque consideras que para su estrategia puede ser bueno, no por otra cosa, sino porque al final quieres resultados, ¿no? Pero los clientes venían a nosotros porque éramos buenos en Google Ads. Y en Ads and Roll me ha pasado exactamente lo mismo con YouTube Ads. Al final, yo me he ido adaptando a aquellas plataformas que en cada momento han generado mejores resultados. Y en su momento era Google Ads, luego fue YouTube Ads y, no sé, el día de mañana igual es TikTok Ads, pero a mí enfocarme en cada plataforma me ha ido muy bien. Y está muy bien lo que comentas, porque a la hora de nicharte sí que puedes coger un servicio concreto o irte a una tipología de cliente concreto. Y así como a mí en Ads and Roll me ha ido muy bien el nicharme en YouTube Ads, en Funnel Cracks, como te comentaba, me ha ido muy bien en nicharme en infoproductores. Por lo tanto, ya te digo, yo siempre voy a recomendar cosas que a mí me han funcionado y a mí el hecho de crear agencias en nichadas me ha ido muy bien. Por lo tanto, eso es lo que yo recomendaría. Guay, yo también esa parte de, por ejemplo, sobre todo en la parte de nicharte, bueno, más que nicho, en especializarte en un canal en concreto, realmente si luego, por ejemplo, un cliente te entra por la parte de YouTube Ads, si luego va a requerir más servicios, tú realmente se los puedes dar de forma interna, pero de cara a la galería, o sea, a nivel marketing podríamos decir, y a nivel branding sigue siendo una agencia especializada en YouTube Ads, pero tú das por detrás el servicio realmente que te dé la gana. O sea, que sobre todo yo creo que es para posicionarte, ¿no? Lo que has dicho tú, es decir, para hacer ruido en el mercado, en un nicho, o en una rama del marketing, en un canal de forma específica. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Sí, es así, porque sobre todo el posicionarte en una especialización te va a ayudar a captar estos clientes y lo importante es que lo hagas muy bien y demuestres que en esa especialización eres muy bueno, porque en el momento en que el cliente necesite otro servicio o otra vertical del marketing digital, el primero al que le va a preguntar si lo hace o no va a ser a ti, ¿no? Porque o sea, estoy contento contigo, eres bueno en YouTube Ads y lo que estás haciendo en YouTube Ads me está gustando, ahora necesito un servicio de Facebook Ads, ostras, tú o alguien que conoces sabrías decirme, no, nosotros en la agencia estamos enfocados en YouTube Ads, pero evidentemente tenemos a gente muy experta en Facebook Ads, ¿no? Entonces, siempre nos va a ayudar a generar este negocio. Primeros pasos para montar una agencia. Es decir, imagínate que yo hoy mismo se me ocurre montar una agencia. ¿Cuáles son los primeros pasos que me recomendarías dar? Primero, aprender la parte técnica para dar un muy buen servicio. Tienes que saber, si vas a montar una agencia de tráfico, tienes que saber gestionar tráfico, tienes que saber manejar las herramientas publicitarias, tienes que saber de marketing, tienes que saber de estrategia, ¿no? Una vez esta parte técnica la sabes abordar y la sabes abordar muy bien, captar tus primeros clientes. Quizás no como agencia, sino como freelance, ¿no? Como autónomo. Hey, yo me llamo como me llamo y soy bueno en lo que soy bueno. ¿Quieres el servicio? ¿Quieres que te dé yo el servicio? Y si esta parte de captación de clientes a nivel freelance es buena y se complementa con una buena retención de clientes, la naturaleza y la tendencia será acabar creando una agencia, porque tú vas consiguiendo clientes, los clientes que vas consiguiendo se van quedando contigo. Llega un momento que tú como ser humano dices, hostias, no vas para más. Abordar. Claro, no doy para más y aquí tienes puedes tomar dos decisiones. O me quedo como estoy. ¿Y yo cómo estoy? Exacto, tengo 5 o 6 clientes, hostia, me pagan más. Así, estoy feliz, no quiero más en la vida. Hay mucha gente así, yo me encuentro con mucha gente y no significa que sea ni mejor ni peor que otras decisiones, ¿eh? Pero por eso digo, hay estas dos maneras. Y además es ¿no? que hay muchos media buyers que no tienen perfil de una empresa. Es decir, que a lo mejor no quieren montar equipo porque a lo mejor no tienen las cualidades para gestionar equipos. Son media buyers de la hostia, pero no son buenos dirigiendo equipos. Eso pasa mucho. Puede ser. O sea, al final es muy difícil que un perfil sea muy bueno emprendiendo, con visión de negocio y demás, y que sea muy bueno en marketing. Normalmente o eres muy bueno en marketing o eres muy bueno en negocios, ¿no? Por eso mismo, que no tiene por qué, pero si más o menos sí que tienes visión de negocio y ambición de crecimiento, pues en el momento en que
tienes más oportunidades de negocio y no puedes abordarlos tú mismo, es cuando empiezas a contar con perfiles externos o perfiles dentro de tu empresa que te puedan ayudar a gestionar estos clientes y ir escalando, ¿no? Ahí es cuando realmente se hace necesario tener una marca, llámale agencia, llámale marca, porque a pesar de que seas tú quien va consiguiendo estos clientes como marca personal, tal y como has hecho hasta ahora, claro, no es lo mismo que cuando te entra un cliente que te ha comprado a ti, no es lo mismo decirle, hey, que no voy a ser yo la persona que se va a encargar de gestionar la cuenta, que va a ser otro freelance, ¿no? No, pues no, tengo esta marca, tengo esta agencia y hey, te pongo en contacto con la persona que juntamente conmigo, esta persona de mi equipo, que juntamente conmigo va a estar a cargo de la cuenta. Y es por eso que se hace totalmente necesario, pues esto, ¿no? O tener agencia, o tener una marca y demás. Por eso digo que el paso a paso al final es la propia tendencia natural de empezar como freelance a acabar teniendo una agencia. La propia captación de clientes y retención te va llevando ahí. La siguiente pregunta justamente va por esa línea. Ya has dicho, bueno, los primeros pasos que darías para montar una agencia. Una agencia, obviamente, sin clientes no es una agencia. No eres nadie, es decir, bueno, partimos de que tienes los conocimientos técnicos, que aquí yo justamente iba a lanzar una crítica, porque uno de los principales problemas creo que hay a día de hoy es que todo el mundo está creando agencias de la nada. Es decir, me hago un curso y de repente agencia, soy agencia. Y de hecho yo creo que eso está haciendo un montón de daño al sector. Los últimos 2-3 años, sobre todo con el boom de la infoproducción, creo que eso ha hecho un montonazo de daño porque se crean, vamos, agencias como nacen niños, o sea, una barbaridad. Pero bueno, para aquellas personas que partimos de la base que tienen los conocimientos técnicos para dar un buen servicio, que eso es súper importante, sobre todo para la parte ya que luego hablaremos, que es la parte de retención, ¿cómo podemos captar clientes? Una persona que no tiene marca, ¿vale? ¿Alguna técnica que tú tengas para captar esos primeros clientes? Pues tío, te digo exactamente lo mismo. O sea, yo recomiendo lo que a mí me ha funcionado bien. Y bueno, marca personal me ha ayudado mucho y demás, pero a mí lo que me ha generado un flujo constante de oportunidades de negocio y de clientes ha sido inversión en publicidad. Y cuando hablo de inversión en publicidad, la más eficiente ha sido Google Ads. O sea, la inversión que yo he hecho en Google Ads ha sido una inversión totalmente rentable. Porque a pesar de que, bueno, estamos dentro de un mercado que hay mucha competencia, los costes por clic son muy caros, en consecuencia el lead también sale caro, pero si más o menos tenemos una tasa de conversión alta, rentabilizas esa inversión. Y si cobras tarifas altas o que estén por encima del promedio, también rentabilizas esa inversión. Por lo tanto, la inversión en Google Ads es la que a mí me ha permitido pues, que haya una constante captación de leads y que estos leads tengan una probabilidad muy alta de convertirse en clientes. Porque yo he invertido en Facebook Ads, he invertido en LinkedIn Ads y la calidad del lead se nota mucho la diferencia entre un lead que viene de Facebook Ads que un lead que viene de Google. Esto no lo sabes tú, pero el que viene de Google es que se nota a la hora de llamarlo. Claro. Y ver un poco el punto en el que está o lo cercano o lejano. Y la intencionalidad de compra. Intencionalidad de compra. Yo creo que sobre todo cuando en Facebook las opciones de segmentación a los decision makers, podríamos decir, no tenemos esas opciones que sí tenemos en Google con muchos tipos de audiencias. Esa es un poco la diferencia. Y eso que yo la verdad es que manejo ambas plataformas, Google y Facebook. Siempre he sido Team Facebook. Yo la parte de Social Ads le tengo más cariño, pero sí que es verdad que para esa parte totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que yo creo que se rentabiliza para captación de clientes de una agencia, se rentabiliza más con Google Ads totalmente. Xavi, a nivel un poco de estrategia, es decir, porque Google Ads es muy amplio, ¿qué tipo de funnel montarías para captar clientes? Ahora, por ejemplo, se está llevando mucho el de un vídeo cortito y agendar llamada. ¿Qué es lo que mejor te funciona a ti? Pues que este tráfico que venga de Google Ads vaya a una landing donde consigamos humanizar lo máximo posible. Es decir, yo siempre recomiendo que entre muchas otras cosas, esta landing, como tú dices, haya un vídeo tuyo donde se pueda apreciar tu tono de comunicación, donde se pueda explicar, donde se te escucha hablar.
porque una persona que ha llegado a tu landing, te ha escuchado hablar y aún así ha decidido rellenar el formulario, ponerse en contacto contigo, significa que has ganado ya mucho. Y luego cuando tú hagas la llamada, esta persona ya te conoce. Tú a él no, pero esta persona a ti ya te conoce y se genera el efecto de, hostia, te conozco, ¿no? Y esto ayuda mucho. Entonces, ese vídeo en la landing creo que es importante. Luego, a nivel de palabras clave, evidentemente, lo más concretas posible. A mí me ha ido muy bien tener una landing enfocada a Facebook Ads, una landing enfocada a Google Ads, una landing enfocada a YouTube Ads, porque las búsquedas van alineadas con eso. La gente busca agencia Facebook Ads, agencia Google Ads. Claro, no vayamos a agencia de marketing digital, porque es genérico. esta persona es muy genérico, esta persona igual quiere SEO, igual quiere un community manager, o sea, te vas a desanimar porque vas a llamar a esta gente y, sí, quiero marketing digital, tal. No. Yo voy a atender llamadas de gente que sabe que necesita Facebook Ads y yo te voy a dar este servicio, ¿no? Entonces, ser concretos, ser específicos, tanto en la estrategia de captación a través de palabras clave y anuncios, como en el post-click a nivel de landing page y contenido dentro de ella, ¿no? Y poco más. Al final esto es lo que a mí me ha funcionado. Luego sí que es verdad que es importante que seamos rápidos al hacer la llamada, ¿vale? Esta persona que ha dejado el lead, que seamos rápidos porque la gente lo valora esto. Dice, ostras, acabo de dejar el formulario y ya me estás llamando, ¿eh? Y se le dice, pues mira, es que he visto tu proyecto, la información que me has dado, y hostia, he visto que es un proyectazo y no, me ha dado tiempo a echar un vistazo y llamarte rápidamente, ¿no? Porque... Y nada, yo lo que recomiendo aquí es que después de esa llamada telefónica, el objetivo sea que haya una segunda llamada, donde aquí ya sea una videollamada, donde te pueda ver la cara, donde se pueda conocer uno con el otro y presentarle una propuesta estratégica. No un presupuesto, eso es lo que esperan, sino una propuesta estratégica. Es decir, te voy a explicar exactamente, con la información que tú me has dado, te voy a explicar exactamente el plan de acción que nosotros proponemos hacer. Y eso va a ayudar mucho. O sea, más enfocado quizá, Xavi, en resultados, ¿no? Más que... O sea, el presupuesto tú ahí no lo mencionas. Le estás creando como el deseo, ¿no? La necesidad de que te coja como servicio. Claro. Al final lo que le estás diciendo es todo lo que vas a hacer por él y luego le dirás que esto tiene un precio de tanto. Pero no decirle que esto tiene un precio de tanto porque no lo estás argumentando. O sea, te va a decir, hostias, ¿y este precio? ¿Pero qué es lo que vais a hacer, no? Por este precio. No. Te explico primero lo que vamos a hacer. Te explico que hemos hecho un estudio de mercado, que hemos hecho un estudio de la competencia. Hemos sacado ciertos aprendizajes y esto nos ha permitido diseñar el plan de acción que te estoy proponiendo, que te estoy contando. El cliente aquí o el posible cliente ya está viendo que, hostias, de manera desinteresada, tú como agencia, ya has hecho un trabajo, ¿no? Esta gente es buena porque, hostia, dedica un tiempo a mi proyecto y no le he pagado nada. O sea, imagínate si les pago, ¿no? Esta gente... Yo aquí, Xavi, justamente el otro día estuve escuchando un podcast, no me acuerdo, era de copy. Era un podcast de copy que entrevistaban a una persona experta en ventas y que hablaba de la venta de servicios, ya no solo de agencias, sino de servicios de copy, servicios de todo tipo de servicios. Y dijo algo que estaba muy guay, que va en la línea de lo que tú estás diciendo, que es, claro, una persona cuando compra un producto puede cogerlo físicamente, es tangible, ¿no? Es algo tangible y que puede incluso probar. Que haga un servicio, no. Tú puedes decir, puedes utilizar ciertas armas psicológicas, ¿no? Como los testimonials, la prueba social no, es que yo estoy invirtiendo 3 millones de euros en los últimos tal y estos resultados. Pero claro, el servicio hasta que no te lo dan, tú no sabes lo que estás recibiendo. Y decía que una de las mejores formas de tangibilizar un servicio es hacer una muy buena propuesta. Que la propia propuesta, que el propio proceso de realizar la propuesta hable bien de ti, del servicio que vas a realizar, justamente lo que estabas diciendo. Y me pareció, vamos, súper acertado. Es decir, cuando que el cliente esté hablando contigo, diga, hostia, es que estos tíos son serios. Imagínate cómo trabajarán luego. Yo esto lo veo clave. Mira, lo has explicado súper bien y creo que va bastante alineado con lo que a mí me ha funcionado, que ha sido esto. O sea, al final piensa que
así como han pedido un presupuesto a nosotros como agencia, se lo han pedido a 2, 3, 4 agencias más. Entonces, tenemos que demostrar en el proceso de venta que nosotros somos mejores. Luego ya veremos si somos más caros o más baratos, pero si somos mejores y lo demostramos en un proceso de venta donde el cliente está diciendo, hostia, tú, todo lo que me están proponiendo esta gente, y el cliente ya está diciendo, esta gente barata no va a ser, porque ya me lo estáis demostrando, que sois muy profesionales, una buena presentación, el estudio, el plan de acción, y luego, y esto, ser muy bueno en la fase de venta te permite cobrar más caro. Totalmente. Solo por el hecho de preparar una buena presentación parece una tontería, pero ya estás diciendo que somos profesionales, que hemos dedicado un tiempo. O sea, ayer me enviaste la información, hoy ya te estoy enseñando lo que vamos a hacer, somos rápidos, somos eficaces. No, somos caros, pero ya estás viendo por qué somos caros. Ostras, esto de todas el resto de agencias con las que has contactado, ¿quién te ha preparado un plan de acción de este tipo? Totalmente. Han enviado un presupuesto, claro. Yo creo también, voy a destacar otro de los puntos que has dicho, que es el tema de la llamada, es decir, realizar la propuesta a través de una videollamada, porque yo creo que de forma genérica, tanto freelance como agencias, cuando te piden un presupuesto, tú le mandas un correo, quizá con un PDF, una presentación, un PowerPoint, le haces 4 anotaciones, pero claro, no es una llamada. Yo a lo mejor te puedo hacer una presentación súper bonita, pero la voy a justificar y la voy a argumentar mucho mejor que una videollamada, totalmente. Y si tiene incluso alguna duda y alguna objeción, el posible potencial cliente, se la puedes eliminar en directo. Quizás si ve únicamente la propuesta, dice, bueno, tengo duda tal, y ahí se queda. Incluso no te responde, que eso además creo que justamente el otro día subiste un reel de cómo conseguir que la gente te responda, que a mí me gustó mucho el tip, que hablaste de cuando acaba esta reunión donde tú le enseñas la propuesta, ya como fijar cuáles son los siguientes pasos y que no se quede ahí como en el limbo. Yo creo que todo esto también es muy importante. Sí. O sea, es igual de importante preparar una buena presentación que el argumento que la acompañe. O sea, yo en ningún caso, ahora te explicaré un caso en el cual sí envío una presentación y una propuesta sin haberla comentado, pero muchas veces el cliente te dice, bueno, envíamelo por mail, le echamos un vistazo. No. O sea, te la puedo enviar por mail si quieres, pero es que no te vas a enterar de nada. O sea, yo quiero explicártela, ¿no? Y ostras. Y luego también, eso, Xavi, yo creo que es una protección del cliente como para decir, oye, en el caso de que me parezcan caros, no lo tengo que decir a la cara. Es como, o ni les contesto que eso pasa, o digo, no me interesa, o me lo estoy pensando. En cambio, en cara es como a la gente le cuesta sobre todo ser incongruente, ¿no? Es decir, si te digo que paso mañana voy a tomar una decisión, que te voy a contestar a este email y tú te has comprometido, yo me he comprometido contigo ahora, por ejemplo, que nos estamos viendo, nos estamos escuchando, es más jodido que esa persona se quede, entre comillas, que no haga lo que ha prometido, ¿no? Yo creo que va por esa línea. Va por ahí. Yo también pienso que va un poquito por ahí la cosa. Y bueno, al final también nosotros tenemos que hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Como quiere el cliente. Yo muchas veces no he enviado propuesta solo porque el cliente no ha querido que se la presente. O sea, yo soy fuerte presentando y argumentando propuestas. Solo en algunos casos, como te comentaba, he enviado la propuesta sin haberla comentado, y ha sido en casos en los que he preparado la propuesta y el día en que la iba a entregar quizás nos ha presentado esta persona. Pero yo he preparado una propuesta y te puedo asegurar que a veces las propuestas son 2 o 3 horas de trabajo. Entonces, claro, hostia, yo he dedicado un tiempo a preparar la propuesta. Tú seguramente no sabes el tiempo que he dedicado a preparar tu propuesta, por si no te hubieses presentado. Pero bueno, ya que no te has presentado y yo lo he hecho, mira, te envío un mail, ¿vale? Y se lo explico, ¿eh? Bueno, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, te envío la propuesta y si tienes cualquier duda me dices. Ahí no pongo el precio, evidentemente. Entonces, aquí pues lo que va a pasar es que va a haber que hemos dedicado un tiempo, que nos hemos pegado un currazo en preparar la propuesta. ¿Esto cuánto puede valer esto? Entonces te llaman. Y esto es así, te llaman, hostia, perdona que no pude estar, hostia, he visto la propuesta, ¿podemos comentarla? Pues mira, sí, y yo he salvado muchas oportunidades de negocio haciendo esto. Pero si no, siempre intento explicarlas. ¿Cuáles son las partes de una propuesta?
indispensables, podríamos decir. Entiendo que obviamente en función de cada proyecto, si tienes un proyecto grande, una gran cuenta potencial, ahí seguramente te la trabajes mucho más, con mucho más apartados. Pero, Xavi, cosas que consideres muy básicas que tenga una propuesta. Pues La tío, propuesta mínima viable, podríamos decirla. pues a veces lo más directa posible. O sea, hay gente que pone un quiénes somos, hay gente que pone casos de éxito, hay gente que pone... esto está muy bien mencionarlo, pero de manera rápida. ¿Vale? No le demos importancia y dediquemos mucho tiempo a todos estos apartados porque el cliente empieza a prestar atención en la propuesta cuando se empieza a hablar de su proyecto, Un negocio, totalmente. de su negocio. Yo algo que recomiendo es poner en la portada, cuando se le dice de lo que se va a hablar, poner el número de diapositivas que incluye la propuesta, la presentación, y el tiempo aproximado Está guay. de duración. Sobre todo por tranquilidad mental de quien está escuchando, ¿no? Porque si no le das esa información, tú estás explicando y estás pasando diapositivas y diapositivas y diapositivas, y eso puede generar un efecto un poco no sé, de ansiedad, por llamarlo de alguna manera, en plan, ¿cuánto va? ¿Estoy en la mitad de la presentación? ¿Estoy en el principio? ¿Estoy en ¿Y el cuánto final? va a valer todo esto? También es como... es una ¿Y cuánto va? frase. Totalmente, totalmente. Entonces yo al principio digo, mira, hemos preparado una propuesta, son aproximadamente unas 20 diapositivas, calculamos que más de 25 minutos no te vamos a quitar y el cliente sabe que bueno, será mejor o peor la propuesta, pero sé lo que va a durar esta propuesta. La gente va a tope y quiere saber o esta llamada cuánto va a tardar. Evidentemente lo que te he comentado, un pequeño estudio de mercado de la competencia, una propuesta de acciones que se van a realizar y evidentemente una estimación de los resultados que se van a obtener. Que no deja de ser una estimación, o sea, al final, a no ser que hayas entrado en la cuenta del cliente, hayas visto lo que le está funcionando, lo que no le está funcionando y haces una estimación muy real, tú estás haciéndolo pues en base a referencias de otros clientes y demás. Yo aviso de que es una estimación, pero lo más detallada y con el máximo de sentido posible. Y aquí, Xavi, te pongo la situación. Persona que no tenga, o sea, que por ejemplo le entra, porque esto además me hacen un montón esta pregunta. O sea, tú, por ejemplo, das servicios, estás especializado en el sector de la restauración. Entonces, claro, para hacer esa propuesta de resultados tienes en cuenta CPMs, CPAs de ese sector, que en la que tienes mucha experiencia. Pero si de repente ves una oportunidad de negocio con un sector que es totalmente diferente, ¿cómo haces esa estimación de resultados? Porque realmente no tienes referencias. Bueno, pero hay información que te la pueda dar el propio cliente. O sea, por ejemplo, en e-commerce es muy fácil, ¿no? En e-commerce, si sabes la inversión que se va a hacer y el coste por clic, que esto las propias plataformas puedes extraer esta información, sabes el tráfico que tiene o que va a tener, la tasa de conversión que va a tener, con el ticket medio sabes la facturación que se puede generar y en consecuencia el ROAS, ¿no? En una empresa de servicios, aquí hay cierta información que es el cliente quien te la tiene que dar. Como por ejemplo, mira, el CPC lo sabemos una tasa de conversión, 3 escenarios de tasa de conversión, un 2%, un 4% y un 6%. Claro, de los leads que estáis generando hasta ahora, se le pregunta al cliente, estos leads que suben a través de Internet, ¿qué porcentaje se acaba cerrando? Pues mira, nuestra capacidad comercial es de cerrar un 20% del total de leads. ¿Vale? ¿Y cuál es el ticket medio que os genera a nivel de facturación estos clientes? Pues mira, 300 euros. Pues mira, tú a la hora de hacer la estimación calculas un porcentaje y un margen de mejora, porque si te están contactando es que a lo mejor estos KPIs que están obteniendo ahora mismo creen que son mejorables. Pues mira, la tasa de conversión no va a ser de un 4, va a ser de un 6, el lead va a venir mucho más cualificado, por lo tanto no vais a cerrar un 30, vais a cerrar un 40 y el ticket medio pues ya veremos hasta qué punto se pueden hacer acciones de upsell o de cross-sell para mejorarlo, ¿no? Pero es cuestión de esto, Toda Toda la industria. información que tengas, tanto interna como externa, voy a hacer previsiones. Yo le pregunto al cliente sin miedo, ostras, me va a ir muy bien que me digas un poco pues, el histórico de resultados que estáis obteniendo ahora. Y así me va a resultar mucho más fácil preparar una estimación. Sí. Perfecto. Esto tiene que ver un poco, ya que vamos saliendo de la parte de la propuesta estratégica, la parte del presupuesto, ¿vale?
Formas de tarificar. Esto también, yo creo que la gente que empieza suele tener bastante dudas en esto, ¿no? Que si fee fija, que si fee fija más variable, que si únicamente vamos a variable. ¿Cuál es tu preferida? Es decir, ¿cómo soléis trabajar y cuál es la que mejores resultados te ha dado? Tanto a nivel productividad, porque yo creo que aquí en esta parte muchas veces somos muy esclavos, ¿no? Cuando nos vamos, por ejemplo, a una fee fija, muchas veces vemos que empezamos joder, si hacemos bien nuestro trabajo, vemos que el cliente está creciendo mucho con nosotros, pero claro, tú estás cobrando un fijo. Entonces, ¿cuál ha sido la tipología de forma de tarificar, de la fee, básicamente, para trabajar con clientes, Xavi? Pues, a ver, yo recomiendo hacer un híbrido, ¿vale? Un híbrido porque siempre debemos incluir una parte variable según, se puede hacer según facturación, según beneficios, según inversión. Yo siempre hago inversión, ¿vale? Pero siempre que haya una parte variable porque eso es lo que nos va a permitir vivir bien. Si tiramos de fee fijo, sí, quizás es un fee alto, pero en muchas ocasiones vas a decir, hostia, lástima que no le puse a este cliente una variable porque ahora tela, ¿no? Los clientes que más me facturan es por un variable, por lo tanto, variable siempre, y un variable a partir de cierto volumen de inversión o de cierta facturación. Claro, hay gente que el variable lo hace según beneficios y aquí es jodido, sobre todo por temas de atribución. Claro, ¿hasta qué punto determinas qué facturación o qué beneficios vienen de tu publicidad o vienen de su parte orgánica? Esto es complicado. Y también de beneficios estamos hablando de costes fijos y variables que son de la empresa que tú como agencia incluso no debes ni conocer. Obviamente está muy bien tener el máximo número de costes para hacer las estimaciones de objetivos, pero claro, ¿hasta qué punto tienes esa información? ¿Hasta qué punto te la va a dar en cada producto? O sea, sobre todo cuando tienes un e-commerce que tiene un listing de productos gigante, eso es jodido. Y ya con la atribución ya, vamos, si nos metemos en ese terreno es jodido. Entonces, me gusta mucho el tip, el tema sobre la inversión. Sí que es verdad que ahí a lo mejor el negocio puede pensar al principio, puede tener una barrera de decir, claro, estos cabrones lo que van a hacer es invertir más, ¿no? Y con eso, pero al fin y al cabo los resultados van a hablar por sí solos. Es decir, si vosotros aumentáis la inversión, pero no está teniendo un retorno positivo, a corto plazo. Va a durar un mes. Va a durar un mes, exacto. Al final, nosotros como agencia nos interesa estar mucho tiempo trabajando con clientes y esto que acabas de comentar, pues igual hay alguna agencia que lo hace. Venga, vamos a meter pasta aquí porque contra más pasta metan aquí, nosotros más ganamos. Pero esto tiene las patas cortas. Al final, si se hace un incremento de inversión, tiene que ser porque ambas partes han decidido que sea así. Y si en algún momento se decide por ambas partes hacer un incremento de presupuesto, es porque algo bien se está haciendo y porque algo de resultados se están obteniendo. Entonces, pues mira, es una manera de ir a éxito. Oye, mira. Sí, totalmente. Sí, pero cuando lo haces sobre la inversión es como que no hay que calcular nada. Es decir, esta sí es la inversión, tiene la fija, le sumas el porcentaje. De hecho, yo la primera vez que vi este modelo fue con vosotros, justamente con Jevnet. Yo creo que, bueno, se puede contar. Trabaja mucha la gente así, pero yo hasta que no trabajé con vosotros por la parte de Starlight no lo había visto eso, la verdad. Y yo creo que es una forma muy, muy sencilla y que si las cosas van bien, tú vas a escalar el presupuesto, la agencia gana más y ya está. Yo lo veo bastante guay, esa parte. Yo pienso que sí, ya te digo, cada agencia tendrá sus maneras, no hay una mejor que la otra, pero esto es una de las cosas que yo he mantenido de Jevnet, eso que te decía, ¿no? Cosas que se tienen que hacer o cosas que no se tienen que hacer, pues yo esta es una de las cosas que he aprovechado, que he seguido aplicando y no veo el momento de cambiarlo. Totalmente, qué guay. Vale, Xavi, hemos pasado la propuesta, el cliente lo ha aceptado, ¿vale? El presupuesto. Proceso de onboarding. ¿Cuál es de lo mismo? O sea, voy a un proceso de onboarding, porque obviamente, dependiendo del cliente, el tipo de cliente, hacemos un onboarding u otro, pero sobre todo aquellos procesos que tengáis, que sean los mínimos viables. Es decir, cuando entra un cliente a la agencia, ¿qué es lo primero que hacemos y cómo le hacemos ese onboarding? Claro, esto dependerá mucho también del servicio que hayan contratado, ¿vale? Porque en Ads and Roll el proceso que seguimos es uno y en Funnel Cracks el proceso que seguimos es otro. ¿Por qué? Porque en Ads and Roll a lo mejor han contratado Facebook Ads o han contratado Google Ads.
solo una persona va a ser la que se va a encargar de ese proyecto. En cambio, en Funnel Cracks igual sí que hace falta un project manager, porque hay un copy, porque hay un desarrollador web, porque hay un trafficker. Entonces el onboarding va a ser diferente, pero al final el concepto es el mismo. O sea, yo que he cerrado el cliente, en el momento que me da el OK, tiramos el proyecto adelante, hey, vamos a hacer una primera reunión de kick-off, ¿vale? Donde el objetivo serán dos. Uno, que conozcas a las personas implicadas en el proyecto, al equipo. Y dos, que el equipo pueda hacer una inmersión sobre el negocio, entender muy bien el modelo y como si fuera nuestro negocio. ¿Vale? Porque esa reunión, igual dura esa reunión 2-3 horas, pero lo necesario para que nosotros estemos muy empapados de lo que es el proyecto. Y en esa reunión tú ya le dices a ese cliente que sí, yo voy a estar implicado en el proyecto, voy a estar supervisando y sí, como máximo responsable, pero que va a ser otra la persona y seguramente más técnica que yo quien va a estar más cogiendo el timón del proyecto y de la cuenta, ¿no? Y poquito a poco se va delegando y poquito a poco va siendo otra la persona que ha generado la confianza suficiente como para que el cliente esté tranquilo con quien está, ¿no? Entonces, es que el objetivo es ese, porque si nosotros, cada cliente que entra nos supone más tiempo, no es escalable. No es escalable. Entonces, que Esto, entre tío, más... esto que lo explicaste en el Mastermind, en la ponencia, que además la pondré en la descripción para que la gente la pueda ver, del tema. Y de hecho, era una pregunta que tenía apuntada, sobre todo cuando hemos hablado de captación de clientes, que es el tema de filtrar clientes. Y también un poco con metodología a nivel de trabajadores, es decir, contratación fija o autónomo o freelance por proyecto. Entonces, yo creo que, porque es una mezcla importante. Por una parte, no tener clientes que te pagan 300 euros al mes, porque, claro, si te pagan 300 euros al mes, tienes que tener, me lo invento, 20, 30 clientes para generar unos ingresos adecuados, que además va a tener tu cabeza en 80.000 proyectos y no vas a dar un buen servicio. Y por otro lado, el tema de trabajar por proyecto que lo has mencionado. ¿Cuál es tu opinión ahí? Porque además he escuchado un montón de modelos, ¿no? De, oye, equipo in-house, lo tengo contratado, trabajado por cuenta ajena, ya está. O, como tú has dicho, trabajar por proyectos. Cuéntanos aquí un poco cuál es tu modelo, que ya lo podemos intuir porque lo has comentado, pero entrando un poco más en detalle. A ver, yo soy muy fan de colaboradores por proyecto porque vengo de una experiencia en la cual teníamos gente en nómina y una plantilla muy grande y no nos permitía ser rentables como lo soy ahora con colaboraciones por proyectos. Al final, una estructura tradicional en una agencia de marketing no es escalable porque el sueldo del media buyer es el que es y a medida que vas consiguiendo clientes, vas cubriendo ese coste del media buyer, pero en el momento en que la facturación de clientes supera el coste del media buyer, necesitas contratar a otro media buyer para que cubra esos clientes. Entonces, no llegas a encontrar nunca esa rentabilidad. Cuando haces colaboraciones por proyectos, y cuando digo colaboraciones por proyectos es contar con perfiles freelance o autónomos, siempre hay una rentabilidad. Porque tú sabes perfectamente lo que te paga un cliente, sabes perfectamente lo que se lleva ese freelance. Esa diferencia es lo que a ti te va a hacer. Ese es tu margen de beneficio sobre tu negocio, ¿no? Y esto es así. Y más clientes que consigas, más beneficio vas a tener. En cambio, si cuentas con perfiles en nómina, conseguir más clientes no te supone un mayor beneficio, ¿sabes? Y luego otra cosa, y es que si a ti se te cae un cliente como agencia y tú tienes a un equipo en nómina, dejas de tener facturación o disminuye tu facturación, pero tu coste se mantiene. Totalmente. Esto se solventa, tío, teniendo un perfil en perfiles freelance. O sea, tu perfil freelance, ¿has perdido un cliente? Pasa nada, yo como agencia pierdo facturación, pero tú dejas de ganar dinero por ese cliente y a mí me baja la facturación, pero también me baja el gasto y quizás el beneficio sigue siendo hasta incluso más alto. Y mira, aquí te voy a hacer una pregunta que se me ha ocurrido. Igual que vosotros, yo soy muy fan, yo creo que el media buyer siempre tiene que tener variable también. ¿Vale? Entonces,
Vos, bueno, si quieres responde y si quieres no, ¿eh? Hombre, yo Aquí estoy preparado. sin filtros. Claro, hemos hablado de que a la hora de tarificar una fee para un cliente, hay una parte, trabajamos con una parte fija y también con una parte, lo recomendable es variable, para intentar pues maximizar nosotros, bueno, la rentabilidad de ese cliente, ¿no? Vosotros con vuestros media buyers, o bueno, media buyers, aunque hagan, se hacen otras tareas igual, ¿les dais también oportunidad para que en función de los resultados tengan, o sea, tengan un variable, básicamente? Sí, sí, pero no desde un principio. Es Vale. decir, y no con freelance con los que empiezo a contar con ellos. O sea, Vale. yo he tenido muy mala experiencia con freelance, ¿vale? O sea, así como digo que recomiendo tirar de freelance o contar con freelance, también recomiendo diversificar clientes con diferentes freelance, porque hay freelance que tela y a mí me ha llegado a pasar de, hostia, un freelance desaparecer. Claro. Cuando yo venía de decirme, hey, pásame clientes, ¿vale? Te voy pasando clientes y llega un momento que desaparece y yo tener que abordar esos clientes de la mejor manera. Entonces, diversificar hasta que llegue el momento que has probado 15 freelance y hay 3 o 4 que, hostias, que tienes una tranquilidad brutal con ellos porque están validados, están probados y sabes que te rinden, ¿no? Esos 3 o 4 freelance son los mejores, ¿vale? De todos los que has probado. Ellos también al final lo saben y también te van a pedir más que otros, ¿no? Totalmente. A esos sí que te interesa tenerlos muy cerca y muy contentos para que lleven tu camiseta y a esos sí que se les dice, mira, tío, este cliente, la tarifa que se cobra a nivel de agencia es esta, hay una parte variable, vamos al 50% con la parte variable. ¿Vale? A esto sí, pero no a un freelance que le estoy testeando, sí, por la mala experiencia que he tenido. No, muy buen ese punto, ¿eh? Además, estoy totalmente de acuerdo. Y además, igual que nosotros como agencia tenemos una relación win-to-win con el cliente, que también la tenga nosotros como agencia con el freelance que estamos contratando. Y aquellos, obviamente, que han demostrado, pues hay que cuidarlos, obviamente, también para retenerlos, ¿no? Hablamos de retención de clientes, pero también retención de talento, que también es una de las mayores putadas de agencia, tanto equipo in-house como freelance. Sí que es verdad que el freelance, la putada, eso también, si nos puedes contar un poco desde tu experiencia, es que pueden ser más alma libre, aunque realmente también una persona que está in-house se puede ir en cualquier momento, pero yo creo que la naturaleza del freelance es como más Sí, de volar, ¿no? O me monto mi propio proyecto o me monto mi propia agencia también, que eso a lo mejor os ha pasado en alguna ocasión. sí, tío, sí que me ha pasado. De hecho, fíjate, hay, hay un chico que me ayuda mucho con clientes, que para mí es una maravilla de chico, porque cliente que se queda él, cliente que yo estoy tranquilo, porque, bueno, es bueno a nivel de gestión de cliente, a nivel de trato y demás, y además en la parte técnica es muy bueno, eso es lo mejor, ¿no? Y este chico lo sabe, este chico ha montado su agencia y yo le estoy mentalizando para que su agencia crezca, porque es el siguiente paso, ¿no? Pero aún así, sigue gestionando clientes míos. Entonces, yo esto también lo hice en su momento. Yo cuando era freelance, colaboraba con otras agencias y me pasaban clientes y los clientes que yo captaba los delegaba. Y los clientes que me pasaba una agencia me los quedaba yo hasta que llegó el momento, ¿no? Porque esto me permitió, pues, ostras, generar un cierto volumen de facturación y tal, ¿no? Y hay unos clientes que se pueden delegar y otros no, los que vienen de una agencia no los puedes delegar. Entonces, yo te entiendo que pasen por ese proceso y no pasa nada. O sea, al fin y al cabo, son freelance, no tienen ningún compromiso contigo, siempre y cuando a ti te entre un cliente y le digas, hey, ¿en qué punto estás? ¿Tienes tiempo para gestionarlo? Claro. Si me dice que sí, que sea porque realmente puede gestionar ese cliente y si Eso me pasa dice que muchísimo, no, ¿eh? Que coges un freelance, te dice que todo así, pero luego a lo mejor está gestionando freelance, o sea, clientes contigo, clientes por su parte y tal, y ves que tú no, o sea, que no está llegando la persona. Es que, en plan, estás saturado de trabajo. También con ese ansia, que además, si te va bien un media buyer, cuando empieza a ver pasta, le gusta, sobre todo si está en modalidad freelance, le gusta pues eso, abarcar más clientes o abarcar más clientes y además que facturen más, obviamente, que tengan inversiones más tochas. Entonces también ese peligro es complicado, la verdad, ¿eh? Es complicado este mundillo de gestionar el talento
sobre todo encontrar talento, ¿eh? Ya no solo gestionarlo, sino encontrarlo. Es súper, súper jodido. Tanto para equipo in-house como para freelance. También en un mercado en el que eso cualquier persona se puede hacer media buyer o trafficker digital, como lo llaman ahora. Es como puede entrar cualquier persona al mercado y hay mucho. Yo creo que sí que hay talento, por lo menos en España sí que lo hay, pero yo creo que hay falta, ¿eh? También te digo, ¿eh? Es que es complicado Sí, encontrarlo. cuesta mucho, pero va bastante relacionado con lo que decías antes, ¿eh? O sea, una cosa es que alguien haya hecho un curso de Facebook Ads y se le dé bien y que a nivel de performance sea bueno, pero luego hay otra parte que es la servicio al cliente. O sea, tú puedes ser muy bueno y muy técnico y tal, pero tú tienes que dar un servicio al cliente. Mm. Y cuando hablamos de retención de clientes, es mucho más importante el servicio que no los resultados. O sea, el cliente valora mucho más el servicio que le puedas dar a nivel proactividad, a nivel estrategia, y vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, esto no funciona, pero sabemos el porqué, análisis, actuación, que no, hostias, este tío no me está diciendo absolutamente nada, los resultados son buenos, sí, sí, pero esto que está haciendo este chico lo puedo hacer yo perfectamente y me ahorro esa pasta, ¿no? Entonces, yo he perdido clientes a pesar de que los resultados eran buenos, pero quizás ha faltado esa proactividad o, hostia, ¿qué está aportando esta Esa agencia? seguridad, ¿no? De que tienen a un aliado que están ahí, como un partner, realmente es un partner. Un partner que está ahí a tu lado obviamente, para los servicios que habéis contratado. Pero sí, me gusta mucho esta parte, Xavi, la verdad. Además, te iba a hacer la pregunta, ya estamos en la recta final, pero de hecho, has respondido tú solo. Te iba a hablar de cómo retener clientes. Y justamente yo creo que ese es un muy buen punto. Obviamente, hay que dar buenos resultados, eso es algo importante, pero la parte que has tratado tú, que has comentado, de que se sientan acompañados, que haya una proactividad por parte nuestra, que es muy importante. Me gusta mucho que hayas tocado porque no solo son resultados, como has dicho. Mm. No, no, no. De hecho, sí, los resultados son muy importantes para el cliente, pero al final un cliente te paga, no te paga por resultados. El cliente no te paga por resultados, el cliente te paga por un servicio, por las horas que le vas a dedicar a su proyecto, la implicación y el compromiso. Si no hay esa implicación y ese compromiso, el cliente cae. A pesar de que hayan resultados, el cliente cae. Y luego, tío, yo he tenido clientes que los resultados no han sido buenos, porque al final hay muchos Esto pasa, factores que ¿no? pueden Sí, esto influir. pasa sobre todo en etapas iniciales. Hay veces que los proyectos no terminan de arrancar. Es así. Terminan de arrancar, pero bueno, pero estamos demostrando, ¿no? De que, joder, macho, pues vamos a probar esto, lo otro, y el cliente ve que hay esa implicación y ese compromiso. Yo he estado mucho tiempo trabajando con un mismo cliente sin resultados, pero demostrando esa implicación, y el cliente valora mucho esa parte de servicio. Por eso yo las mentorías que doy a agencias, sí, vamos, te voy a explicar YouTube Ads, te voy a explicar Google Ads, te voy a explicar Facebook Ads para que a nivel de resultados consigas cumplir expectativas, pero no, no, no. Te voy a explicar cómo tiene que ser a nivel de servicio al cliente, ¿no? Vale, pues nada, Xavi, como te decía, entramos ya en la recta final. De tema de contenido, hablando directamente a agencia, ya la última pregunta. ¿Cuál es el caldo de cultivo para empezar a escalar? Es decir, hemos hablado de captación de clientes, hemos hablado del tema de la propuesta, del presupuesto, hemos hablado también ahora bueno, hemos hablado de onboarding, hemos hablado también de retención. Cuando llega, o sea, llegará un momento en el que digas, hostia, vale, ya tengo una cierta estabilidad, estoy bien como a nivel de ingresos va bien, la empresa es rentable, pero quiero dar un salto de calidad. ¿Qué debo hacer? ¿En qué condiciones me tengo que estar como para decir, hostia, voy a pegar un subidón a nivel de crecimiento de la agencia? Y que obviamente sea sostenible, es decir, que yo pueda crecer y que siga siendo rentable. Pues tío, yo lo que te diría es que por la experiencia que tengo, llega un momento en el cual una agencia con el mismo servicio eh, se estanca, o sea, se estanca. O sea, llegar a 30, 40, 50 mil euros de facturación en una agencia es relativamente fácil. Lo difícil es superar esos 50.000, llegar a 60.000, eso es difícil. Vale más la pena lo que yo he hecho, crear otra segunda agencia y va a volver a ser fácil esos 30, 40, 50 mil euros de facturación porque, por lo que decíamos antes, porque te estás especializando y cuando te especializas hay un mercado al que llegas que llega un momento que ese mercado pues no da para más, ¿no? Más vale abrir En el otro mundo mercado. agencia que hay, lo que hemos dicho antes, es que hay 80.000 agencias a día de hoy. O sea, 80.000, que hay muchísimas. Hay
hay muchísimas, hay mucho mercado, esto también es verdad, Sí, por muchas claro. agencias que haya, pues también hay mucho mercado, pero yo te diría, tío, que Sí, esto, o de sea, hecho, hay muchas agencias que viven de la rotación, es decir, dar un mal servicio, pero como hay tanta demanda del servicio de marketing en general, ya no solo del tráfico, sino en general, pues tienen un cliente 3 meses, pero como van a conseguir otro porque hay demanda, y así hay un montón, yo te diría, el 90% de las agencias de España son una mierda, hablando claro. Y de hecho, agencias tochas con ciertos clientes dan servicios de mierda, tal cual. hay, hay Ah, agencias, tío, que la verdad es que tela. Tela porque a lo mejor son buenos captando. Es que hay muchas agencias que han hecho mucho dinero porque son buenos captando. Y totalmente. solo que tengan, y además esto, y estoy hasta los huevos de verlo, porque ponen permanencia, ponen contratos de permanencia de 3, 4, 6 meses. Tío, que el cliente se quede trabajando contigo mucho tiempo, pero no porque le estés poniendo un contrato de permanencia, sino porque le estás dando un buen servicio y no puede ser de otra manera, tiene que quedarse contigo. Entonces, si eres bueno captando, además pones un contrato de permanencia, pues claro que te vas a forrar de dinero, pero eso tiene las patas cortas. Eso tiene las patas cortas, aquí nos conocemos todos, hay agencias o sea, yo he heredado cuentas. Yo te diría a lo mejor el 80% de las cuentas heredadas vienen del 20% de las agencias de España. Están localizadas, o sea, las A mí eso, identifico. Xavi, me pasa, ¿sabes con qué me pasa? Con formación, tío. Mi formación de Facebook Ads me vienen un montón de alumnos de X De formaciones otra forma, tío, yo que creo que además valen a lo mejor 10 veces más que la mía. es Y no te increíble. digo, el 70%, o sea, el 70, ¿eh? Es una barbaridad de los alumnos vienen de 2 formaciones en concreto. Pues mira, son formaciones que tienen el marketing muy bien montado y generan muy bien las ¿Captación? primeras ventas, Exacto, captación, claro. exacto, pero que no va a haber un boca a oreja nunca. Mm. Que al final, eso es lo chulo, tío, que el boca a oreja, o sea, que te cueste un dinero captar un primer cliente, pero que ese cliente te traiga otro o alumno y eso es facturación gratis. O sea, sí, he pagado a un CAC, Yo pero creo todo que lo que venga hablando después. justamente del caldo de cultivo para escalar, es que hay agencias que llegan a un punto que, por lo que tú dices, del boca a oreja, escalan solas. Es decir, cuando estás dando un buen servicio y has llegado, ya has pasado. Obviamente, una agencia yo creo que siempre tiene que estar captando clientes si quiere crecer, esa parte comercial de la que hemos hablado durante el podcast. Pero claro, llega un momento de que si ya empiezas a tener una buena marca, empiezas a dar buenos resultados, un buen servicio, tienes esa parte de crecimiento, digamos, orgánica, podríamos decir que va a hacer crecer la agencia. Esa parte es fundamental. Es Ujú. fundamental por eso, porque es negocio que generas sin invertir. Sin invertir, solo con tu propio servicio bien hecho, una cosa te llevará a otra. Ujú. Eso es la leche, tío. Sí, sí, sí. Vale, Xavi, pues ya es la última pregunta. Es una pregunta que hace el invitado anterior, ¿vale? De hecho, a ti te va a tocar hacer una pregunta para el siguiente invitado, ¿vale? Vale. Obviamente, la persona anterior, el invitado anterior, no sabe qué persona va a ir después, ¿vale? Y pueden ser preguntas de la vida, pueden ser preguntas de media buying, pueden ser preguntas de lo que te dé la gana, ¿vale? Entonces, Pavel Mazuelas, que es el Head of Growth de Passport, el anterior episodio fue de Growth Hacking, aplicado un poco a Paymedia. Planteo es una pregunta dicotómica, ¿vale? A lo mejor en tu caso no es una pregunta que se adapta mucho a tu caso, pero bueno, te tienes que poner en la piel, ¿vale? Tienes dos situaciones, ¿vale? Una en la que tienes una propuesta en tu ciudad, en este caso, pues es no, Barcelona, no, ¿dónde estabas tú viviendo? Bueno, en San Just, pues un pueblo de Al lado, en Barcelona, sí. Barcelona. Tienes una propuesta que puedes aceptar, obviamente, de una empresa muy tocha, ¿vale? Una empresa segura donde vamos a decir como media buyer, ¿vale? Pero tienes una propuesta de empleo también fuera de España, ¿vale? De un proyecto que no es una empresa tan consolidada, pero que tiene un montón de potencial, ¿vale? Es un proyecto que no ha demostrado nada, pero que tiene muchísimo potencial. ¿Qué harías tú como persona? ¿Eres más de seguridad de quedarte o...? Sé que justamente, joven, en tu caso, que tienes tienes dos agencias, y a lo mejor no pega mucha pregunta, pero si te pones en No, esa causística,
Es una buena pregunta y yo me la he planteado muchas veces. No me he encontrado en la situación de buscar trabajo desde hace muchos años, pero me he dicho, hostias, si me salían estas dos posibilidades, ¿qué tiraría más? ¿Hacia un proyecto con potencial o esta seguridad que tú me dices, ¿no? Es una Yo buena decía a pregunta. Pavel que es como la pregunta de los 100.000 o la caja. Es decir, ¿qué elegirías? ¿100.000 euros o una caja que no sabes qué contiene? Claro, yo pondría en valor otras cosas también, sobre todo sabiendo mi perfil en cuál de las dos empresas podría aportar más, Ujú. ¿vale? Porque si una empresa tiene muchísimo potencial, pero yo poco puedo aportar, pues mira, oye, me quedo con aquella que me da cierta seguridad y seguramente venga otro perfil que pueda ayudar mucho a que esta empresa crezca. Entonces Ujú. pondría en valor otras cosas. Si tengo que valorar una de estas dos, pues a mí la seguridad, tío, me da mucha tranquilidad. Ujú. Así que, y es una de las cosas que peor llevo en mi vida de emprendedor. El Ujú. no tener una seguridad, ¿no? Pues siempre hay subidas y bajadas. Entonces Ujú. yo valoro mucho la seguridad. Sí, 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 Vale. sí, sí. Ahora, Xavi, te toca lanzar una pregunta al siguiente invitado. Puede ser Joder, de lo que pues quieras, ¿eh? Puede ser de. A ver, sí que es verdad que hasta ahora todas han ido enfocadas al tema profesional, incluso más enfocadas a media buying, pero realmente lo que te dé la gana, lo que se te ocurra. De hecho, por ejemplo, Adrián le preguntó a Pavel si, por ejemplo, tienes un cliente y tienes un presupuesto X y a las 2 semanas te has fundido todo el presupuesto y has generado cero resultados, ¿qué harías? Para que veas oh, otro tipo de pregunta, ¿vale? Así que cualquier vale, pregunta la va a recibir el siguiente invitado. vale. Pues yo más que llevarlo a la parte profesional y demás, seguramente el siguiente invitado tenga emprendedor o sea emprendedor o tenga un poco la mente de emprendedor y a veces hay que tener en cuenta otras cosas más allá de lo que es la parte profesional y Ujú, sobre todo es la gente que tienes alrededor, ujú. ¿vale? Que son los que a lo mejor en muchas ocasiones sufren tanto lo bueno como lo malo de ser emprendedor, ¿no? Entonces yo lo que le diría es, ¿qué persona de la que tienes al lado crees que te ha acompañado durante todo el proceso? Y qué es lo que le dirías a esta persona? Qué guay. Eh, sí, porque a veces uno no lo piensa esto y a veces te lo tiene que decir, ¿no? Y es cuando te pones a pensar de decir, ostras, hay tantas cosas que le diría a esta persona que tengo al lado, que ha aguantado tanto lo bueno como lo malo, y hacerle pensar a esta persona de qué es lo que le diría, ¿no? Qué Así guay. Me que gusta mucho la pregunta, ¿eh? Me gusta mucho. Además va a ser bonita la respuesta. yo Luego pienso que cortaré sí. el clip y se lo enviaremos luego a la persona que haya respondido. Qué guay, Sobre me todo gusta. eso porque le va a hacer gracia escucharlo, Qué guay, qué evidentemente. guay. Mm. Pues nada, Pavel, llegamos a la parte de despedida. Ahí, Pavel, Xavi. Pavel es el anterior invitado. Llegamos a la parte de la despedida. Esta es la parte de promo, es decir, dónde te podemos encontrar, qué proyectos, si hay algún proyecto que le quieras dar visibilidad. Yo sé que ahora estás. Bueno, el podcast ha ido sobre agencia, así que ahora tienes mentorías de agencia. Por todo, pues un poco para dar seguimiento a todas aquellas personas que quieren montar su propia agencia. Entonces, primero, ¿dónde te podemos encontrar? Y luego, espacio abierto a lo que quieras decir. Genial, pues bueno, yo estoy activo prácticamente en todas las redes sociales, que sobre todo más Instagram y últimamente mucho YouTube Ads, perdón, YouTube Ads, YouTube, Ya y sobre allí la parte de P&D. me sale solo, tío, me sale solo. Allí cualquier persona va a ver contenido relacionado con el que yo hago, pero bueno, en mi página web, chavisquiriguela.com, en esa página tengo más píxeles que una televisión, por lo tanto, en el momento en que entren me van a empezar a ver Estás mucho cazado. bastantes, pero son anuncios que les va a entretener y les va a hacer reír, por lo tanto no me va a hacer pesado, sino que con mis anuncios y con la creatividad que intento aplicar, intento hacer pasar un buen rato. Es la manera en la cual van a poder saber un poquito más de mí y sobre todo cualquier persona que quieras todavía saber más, que se ponga en contacto conmigo o a través de mi página web o a través de mis redes sociales. Y sí, yo estoy muy enfocado en la parte de YouTube Ads, pero estoy intentando ayudar a todas aquellas agencias que quizás se encuentran con dificultades a la hora de crecer y escalar. Pues mi objetivo durante este año y seguramente el que viene sea ayudar a estas agencias a aplicar todo aquello que, como decía antes, me ha funcionado
Eso estamos aplicando con otras agencias que estoy mentorizando y también les está funcionando, así que no tiene por qué no funcionarles a ellos. Genial. Bueno, Xavi, de verdad un verdadero placer. Creo que ha sido súper interesante la charla. Espero que los oyentes la hayan disfrutado. Y nada, espero sinceramente tenerte en otro episodio porque además sé que tienes que aportar en muchas otras áreas. Así que de verdad, un verdadero placer y nos vemos, Xavi. Gracias a ti, Hugo. Ha sido un placer estar contigo. Un Un abrazo. Xavi. Hasta luego. Si te ha resultado útil y quieres aportar tu granito de arena para que MediaPoyin siga creciendo, lo mejor que puedes hacer en este momento es dejar un fuerte like en este vídeo, suscribirte al canal y compartir este episodio en redes sociales o con cualquier persona que pueda estar interesada en formarse en este maravilloso mundo de la publicidad online. Nos vemos en el próximo episodio, MediaPoyer.